Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM presenta Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud. Conducen Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Comunidad de Cuidados. Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Tenemos un invitado de lujo. Sí, un invitado de lujo. Acá estamos con José Perich, quien vamos a tratar temas sobre el autismo y la concienciación del autismo. Y para eso queremos también comentarles que hace poquito, el 2 de abril, fue el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Esa es una fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. ¿Y con qué objetivo era aumentar esta comprensión y concienciación sobre el autismo? Que también nos va a hablar José, que es un camino largo, un camino complejo, que tiene que ver como con muchas aristas de lo social, de la vida, políticas. Entonces, el trastorno del espectro autista, que es como se tiene que abordar la temática ahora, también tuvo una historia de cambios de nombres, ha tenido toda una trayectoria histórica, un cambio, exacto. Diferentes términos. Distintos términos, distintas formas de entenderlo y distintas formas de abordarlo también. Para eso tenemos a José Perich, quien es licenciado en Educación Diferencial, padre de ahora un adolescente que está dentro del espectro autista y activista social. Participó de la fundación y vocería del colectivo Autismo Chile, organización que promovía los derechos promueve los derechos de las personas autistas desde el enfoque del modelo social de la discapacidad, y la consigna era nunca más solos. Actualmente también realiza activismo social de distintas maneras, visibilizando las neurodivergencias y promoviendo la inclusión. Ahora sí, presentado como se debe. Hola José. Hola José. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un agrado siempre poder hablar de procesos vivenciales, ¿no? Pero para también poder llegar a explicar algunos procesos también políticos que se han dado en este país, muy de la mano de las vivencias de las familias. Entonces es muy interesante. Cuando me mandaron la pauta, yo estaba muy contento por este cruce que hicieron entre la vivencia de la familia e incluso la creación de políticas públicas. Así que vuelvo a decir muchas gracias por la invitación. A ti. Sí, gracias a ti por estar presente y claro, vamos a transitar un poco por eso desde tu experiencia personal como padre, ¿cierto? La vivencia familiar y también el tránsito hacia los espacios más colectivos. Lo conversábamos un poco antes de comenzar, cómo las experiencias individuales, al hacerlas públicas, ¿cierto?, o compartirlas colectivamente, generan un impacto no solamente para la vida de quien las está compartiendo, sino para las personas que son testigos de esto y que la viven también en la vida muy privada. Sí, ¿cómo ha sido tu experiencia eso? ¿Ah? Que lo personal se haga público. Que lo personal se haga público, sí. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia como padre, ¿cierto? Desde el momento que recibiste la noticia, digamos, qué emociones surgen, qué pensamientos los acompañaron con familia. ¿Cómo recibe el diagnóstico un padre, en síntesis? Primero que todo, la forma en que las familias reciben el diagnóstico es un poco, no digo en todos los casos, pero en los años que por lo menos me tocó a mí, ¿ya? Es un poco traumatizante, pero ojo, no en el sentido del diagnóstico propiamente tal o la etiqueta y que alguien te diga tu hijo tiene autismo. Es más por las falencias del sistema en términos de acceder a un diagnóstico temprano. Esto aún sigue pasando cada vez menos. Ya en los tiempos, mi hijo tiene 21 años, entonces, pero era un peregrinaje tratar de saber que tu hijo, comillas, estoy haciendo comillas para los que están escuchando, comillas, tiene algo
ya que uno identifica, mi hijo no está teniendo el mismo desarrollo del lenguaje, por ejemplo, que otros niños de su edad, y empiezas a buscar respuestas. No tanto, que a veces la gente se confunde, no tanto para buscar la etiqueta, sino para uno poder definir qué apoyos necesita mi hijo, ¿ya? Hay gente que piensa que yo ya estudié diferencial, que yo estudié diferencial por mi hijo. No, yo había estudiado. Sí. ¿Ya? Yo ya había estudiado. Entonces... O sea, tenías herramientas previas. Claro. Eso es lo que la gente piensa. Tiende a decirme eso. Pero tú y yo igual ya tenías muchas herramientas. No, porque es distinto ahí Sí. cuando Sí, es con tu la propio paternidad, hijo. la maternidad es otra Es cosa. otra cosa, sí, no es lo mismo que uno Exacto. sepa una profesión. Exacto. Así es. Entonces, ese peregrinaje de buscar, de pasar de especialista en especialista, de médico en médico, pueden ser procesos que yo he visto que en familia ha durado cerca de 3-4 años. Entonces, en esa situación, es una situación que se va prolongando. Ahora, desde lo técnico, lo entendemos que se prolonga innecesariamente, porque el diagnóstico de autismo ya se puede hacer entre el año y medio y los 2 años perfectamente. Ya existen las herramientas para poder pesquisar desde muy pequeño, muy pequeñas, ¿ya? El espectro de autismo. Entonces, volviendo al tema de cómo lo vivenciamos las familias, hay un proceso que se extiende más de lo necesario. Ahora, un poquito lo que tú me decías, claro, hay gente que me decía, bueno, pero para ti el diagnóstico no va a haber sido tanto, que me ha dicho gente. ¿Por qué? Porque tú ya estás vinculado un poquito al área de la discapacidad, al área del autismo en específico. Y no, yo así muy honestamente amo profundamente a mi hijo, siempre lo amé, ya, pero fue un cachetazo el tema de la etiqueta. Yo no he visto a nadie que me ha dicho así como que no, a mí me dijeron y me dio lo mismo y simplemente seguí. No, hay procesos y que están descritos desde la psicología, ¿ya? En algunos casos los llaman procesos de duelo, yo diría que son más procesos de aceptación, me gusta pensarlo así, ¿ya? Porque a veces hay una patologización también del proceso que empieza a vivenciar la familia al tener un hijo con discapacidad en general. Pero en realidad son procesos naturales, hay todo un tema de expectativas, ¿ya? Y que uno siente que se rompen. Y yo digo, elijo bien la palabra, sienten que se rompen, porque después con el año te das cuenta que sus expectativas, muchas de ellas sí se cumplen y muchas de ellas son superadas. Incluso lo que pasa es que esas expectativas se transforman en otras cosas. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo vivenciamos la familia, es un proceso solitario que se prolonga innecesariamente. Entonces eso hace que a veces los procesos de aceptación también caminen un poquito más lentos. ¿Ya? Es notable la diferencia que uno ve en familias que recibieron un diagnóstico entre el año y medio y los 2 años, que ya básicamente el proceso de aceptación cuando ya tiene 4 años ya está vivido ese proceso completo. En cambio hay familias que el diagnóstico les llega a los 7, 8 años, por lo tanto eso se prolonga hasta los 10. Y ojo, es un niño entonces con autismo, que siempre tuvo autismo y que no recibió apoyo durante 10 años. Y que después cuando hablemos del sistema educacional es un poquito las consecuencias que estamos viendo en el día de hoy. Sí, ese es un gran tema, gran tema. Dentro de lo que tú comentas, cuando se recibió digamos, diagnóstico, ¿cuántos años tenía tu hijo aproximadamente? Mira, las sospechas de la familia partieron antes que las sospechas de los médicos, ¿ya? Partieron viviendo también este proceso un poquito de negación, ¿ya? De no querer ver lo evidente, ¿ya? Porque mi hijo fue no hablante hasta los 5 años y medio, ¿ya? Por lo tanto, nosotros ya como a los 2 años y medio empezamos a ver, ¿cómo se llaman? Indicadores, ¿ya? Indicadores. Y entre ese proceso, entre los 2 años y medio, terminó recibiendo el diagnóstico recién como a los 4, ¿ya? 3 años y medio, 4. De hecho, no fue un proceso tan largo. Sí, para la época creo para que la época fue, bien. para Sí. la época fue 1 año, Sí. ojo, que pensamos que es poco 1 año. Sí. Es bastante, pensándolo en la actualidad, lo que se demora en los procesos diagnósticos. Sí, porque además en la actualidad existe mucha más claridad. Hace años atrás esto, pasa también en la actualidad, pero itineraban por distintos tipos de especialistas, distintos tipos de diagnóstico, era algo... Si ahora es complejo, hace 15, 20 años atrás tenía una cuota de mayor complejidad aún.
indudablemente, Sí. la capacidad técnica de los profesionales, porque podríamos dividirlo esto en dos segmentos grandes. Uno, lo que conoce la sociedad respecto al espectro del autismo y que tanto está informada, pero por otro lado tenemos el conocimiento técnico, Claro. el profesional, el neurólogo. Yo hasta el día de hoy, sin desmerecer a los neurólogos que estén para estar escuchando, de hecho son tan pocos los especialistas en el área médica, voy a hablar para ahora, ya en el área médica, que la familia los conocemos por nombre. Claro. O sea, los compartimos en redes sociales. Mira, este sabe, sí. este no, ¿ya? Pero eso habla también de una escasa formación en pregrado. O sea, tampoco digo que la gente no sabe porque no quiera. Si también Está entre la malla. está muy precarizada la información desde las mismas formaciones universitarias. Importante darse cuenta de esas cosas, porque bueno, ahora que uno participa más en estos procesos de currículum y de qué tiene que ir y qué no dentro de las mallas, sería muy importante que se vaya agregando cada vez más información sobre las personas que poseen algún tipo de discapacidad. Cuando tú viste este proceso, ¿qué áreas fueron como las más potentes? Ahora estás hablando como del área del área médica, ¿cierto? Pero también está la parte de cuando te ingresas al sistema educativo, que estuvimos hablando un poquito antes de ingresar a la radio. Y eso también es un proceso potente, porque el sistema educativo en Chile en esa época también era no tenía tanta formación en estas situaciones de personas con distintos tipos de trastornos del espectro autista. Sí, lo que pasa es que la inclusión tiene dos grandes componentes. Uno que son los actitudinales, respecto a cómo percibe a las personas con discapacidad, cómo percibe el profesorado, el estudiantado con discapacidad o con autismo, ya, pero otra cosa es el marco normativo. Y el marco normativo antes prácticamente no existía, no había ley de inclusión, no había decreto 83, no había decreto 67, bueno, disculpen la lata que estoy dando, pero ahí quizás lo explicamos entre medio, ya, pero un montón de marco normativo que tienden a derribar las barreras de la exclusión, ¿ya? Sin embargo, cuando mi hijo tiene los 4 o 5 años, ese marco normativo no existía, por lo tanto, una, estaba la pelea por sacar el diagnóstico, y dos, una vez que tiene el diagnóstico y dice, bueno, ya, pero aperremos en nuestro hijo, lo amamos, vamos, ya que vaya al jardín, y ahí es donde te empiezan a cerrar las puertas. Ya te empiezan a cerrar las puertas, no, tu hijo no puede estar acá, empiezan con la típica sugerencia de que podría llevarlo a algún lugar donde lo atiendan mejor, sabiendo que uno sabe que ese lugar mejor muchas veces ni siquiera existe, claro. O a veces sí existe, pero son pagados y ya bloquea el acceso a muchas familias, ¿ya? Entonces el golpe inicial, el paredón que te pegas, ya en esos años, ahora también diría yo, pero por lo menos ahora hay más herramientas para poder, ¿cómo se llama? Manejar ciertas situaciones desde el punto de vista del acceso a la educación, pero en ese tiempo no. Entonces, nuevamente nos pillamos a que esto también está descrito en muchas investigaciones, que los principales dolores de las familias, ya, de las familias, de padres, madres, de cuidadores en general, ya, no son la condición propiamente tal. No es el hijo o la hija con autismo lo que genera la mayor cantidad de estrés, sino las barreras que pone el sistema para la inclusión. ¿Ya? Y que te va a ir pillando, y es un proceso, claro, desde el punto de vista del enfoque de derecho, lo ves como injusto. O sea, espero que lo vean como injusto. Claro. Espero que la gente lo vea como injusto, pero desde el punto de vista de la familia es injusto y muy doloroso. Porque uno dice, pero ¿qué les pasa con mi hijo? Claro. ¿Ya? Claro, claro, sí. Sí, quedan en evidencia las barreras sociales. Sí, las barreras sociales. Sí. Hay mucha literatura que habla de... Bueno, y socioeconómicas también, porque como tú hablabas, o sea, en el fondo el acceso que puede tener una familia con ciertas características de ingresos va a ser muy distinta a familias con otros ingresos. Claro, tiene que ser a través del CESFAM, que sea derivado. Claro, y sabemos que también hay familias que también están en situaciones de
menos recursos, me carga hablar así en términos de recursos, pero para que se entienda bien, de pocos recursos culturales, pobreza, drogas, contextos de vulnerabilidad que se dan como capas de cebolla, digo yo, bueno, y muchos más, que tenemos una persona que es autista, hija de un autista, que además es pobre, que además es mujer, que en términos de vulnerabilidad me refiero, vulnerabilidad social, en términos de derechos, no se malentienda, ¿ya? Entonces son capas y después tiene a esta familia tratando de vivir un proceso incompleto ya de búsqueda de diagnóstico, y una vez que tiene el diagnóstico uno dice ya está, empecemos con los apoyos, pero te ves en la situación de que la mayor cantidad de apoyos se dan en el sector privado, en centros, por ejemplo, y uno dice ya, entonces lo que me queda a mí dentro de mi segmento social, político, económico, es poder acceder al sistema educacional para poder acceder a alguna herramienta. Y el sistema educacional te cierra la puerta. Entonces ahí ya empiezan los estresores y todo el tema que va más allá del diagnóstico de autismo. He marcado mucho eso, porque de verdad cuando siento que está bien que hay familias que quieran contar su experiencia desde lo sensible, que es tener un hijo con autismo. Lo entiendo, es súper válido, ya, un hijo autista. Es válido contar la experiencia, pero también siento que es bueno enriquecer este análisis con este diagnóstico social, en realidad, que no el diagnóstico de tu hijo, el diagnóstico social de cómo no colabora nada del sistema. Hay literatura que habla, que habla acerca, por ejemplo, literatura que trata estos temas desde el punto de vista más amplio, no solamente del autismo, sino que de la discapacidad, y lo plantea como un sistema de opresión sobre un segmento particular de la población, al cual se le niega el acceso y la participación social. Entonces, claro, me gustaría hablar de mi vivencia, lo hago, pero que está muy ligado a los políticos. No, claro. Siempre a mí me dicen, no, pero tratemos de no hablar de política, me cuesta mucho. Igual termino metiéndome en decreto, igual termino metiéndome en ley, porque básicamente fue la herramienta que encontramos, pues, claro, muchas familias. Que de alguna manera obstaculiza el acceso. Te quería comentar que, bueno, hace hartos años atrás, cuando los proyectos de inclusión escolar se llamaban integración, me llamó profundamente la atención porque me tocó hace como 20 años atrás insertarme en un proyecto de integración en ese tiempo. Y había un apartado donde se incorporaban las graves alteraciones de la capacidad de relación y comunicación. Y ahí estaban justamente, era como una gran bolsa donde estaba todo esto. Y pongo énfasis en el lenguaje, o sea, en cómo estaba redactado. Bueno, hoy por hoy hay cambios, hay leyes, hay decretos, ¿cierto? Pero uno puede ver que muchas veces el papel aguanta mucho también. Si bien hay cambios en términos de conceptualización, en términos de prácticas, bueno, hemos avanzado, pero falta mucho todavía también, hay otro desafío. Se ha avanzado, pero falta. El tema en Chile, disculpen, yo les dije, ustedes me van diciendo. Sí, no, muy interesante, la idea es conversar de estos temas. Es que el proceso en Chile es muy particular. Me voy a tomar de tus palabras del papel aguanta mucho, porque sirve para explicar varias cosas. En Chile ha sido, como en muchos otros ámbitos, no en esto nomás, es muy particular cómo se ha desarrollado la política pública. Porque en otros países, no digamos que a nivel mundial la inclusión está resuelta y que solamente en Chile es donde tenemos estas dificultades. Eso no es así, sería mentir, ¿ya? De hecho, comentan por ahí, yo nunca he visto algo más serio, pero que Chile está muy bien posicionado en términos de Latinoamérica respecto a la inclusión, ¿ya? Pero en otros países donde se ha avanzado más en política pública respecto a la inclusión escolar, para que nos focalicemos en una, porque si no ya es muy amplio el concepto de inclusión, por lo general viene acompañado de un cambio de conciencia. Es básicamente, las sociedades experimentan un cambio social en términos de vivenciar, por ejemplo, el compartir con personas con discapacidad, compartir con autistas, ¿ya? Y darse cuenta de que, oigan, ¿por qué ellos están yendo a una escuela
a otra escuela separada de la de nosotros porque yo tengo a mi vecino, ¿ya? Y que juega perfectamente con nosotros, o simplemente a veces no juega, pero nos cae bien porque está ahí al lado, ¿ya? Y se da este cambio social que involucra también mucho comportamiento ético, y desde el comportamiento ético se levanta la idea de podríamos legislar para que estas personas podrían tener su espacio dentro de la escuela y cumplir los pilares de la inclusión, que son acceso, participación y aprendizaje, por ejemplo. ¿Ya? Entonces parte como desde una fuerza moral, desde una fuerza ética, estas personas tienen que estar acá, estos estudiantes tienen que estar acá, ¿ya? Y desde ahí se genera política pública. Acá en Chile ese cambio de conciencias no se ha dado, o por lo menos no como nosotros nos gustaría, los que nos ejercemos cierto activismo, ¿ya? Entonces la política pública ha sido muy impulsada por movimientos sociales. O sea, la ley de autismo prácticamente salió redactada de las familias, o sea, las familias y los autistas. Claro. Porque, ojo, en los tiempos que yo estoy hablando de cuando había poca autorrepresentación, que ahora es un movimiento más fuerte, que ahí podríamos hablar también. Entonces la política pública acá en Chile aparece frente a la presión de movimientos sociales que se agarran del marco internacional, por ejemplo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces Chile se ve presionado, no voy a decir Chile, el Estado, sea cual sea el gobierno, el Estado se ha visto presionado por movimientos sociales de familias y personas con discapacidad, ahora sí, ya en estos tiempos más actuales, ¿ya? Y frente a la normativa internacional. Por lo tanto, bajo esa presión ha ido sacando una política pública, pero sin tener este cambio más estructural, más de la base mismo, que nace desde la conciencia, el comportamiento ético, o incluso algunos preceptos morales, de verdad que eran... no sé si me estoy explicando, ¿ya? Sí. ¿Ya? Entonces, claro, entonces partimos al revés. Chile tiene política pública, pero no tiene el cambio actitudinal de conciencia. No voy a decir en todo, hay personas que sí, ya hay gran parte del profesorado, muy buenos profes también, profes inclusivos, pero también hay un porcentaje grande que no, y eso hay que decirlo. Ya yo siempre lo voy a decir muy claramente, hay gente que no le gusta la inclusión. Sí. Lo que pasa es que ahora es muy, comillas, estoy haciendo comillas, es muy feíto decirlo. Claro. Pero hay gente que tienen estudiantes con autismo dentro de su aula, dentro de sus colegios, que no quieren que estén ahí. Y eso hay que hablarlo porque hay que problematizarlo. Claro. ¿Ya? Entender por qué ese pensamiento. Sí. ¿Por qué ese pensamiento? Sí. Y también y dónde se enquista. Porque uno tendría que pensar, porque ojo, hablando de estigmatizaciones, uno tiende a pensar, sí, es que ese profesor que tiene tantos años, que es viejito, que no, a siempre. ver, yo he visto profes ya retirándose con una visión absolutamente inclusiva, incluso lo declaran. Lo que pasa, así dicen, lo que pasa es que antes no tenían diagnóstico, pero yo siempre tuve al autista, si tú vas y analizas los procesos que se viven, por ejemplo, en escuelas rurales, donde la única escuela que hay es la escuela inclusiva, porque no hay escuelas especiales, claro. y tenéis un profesor que atiende a una diversidad de 30 estudiantes, con discapacidad, con distintos niveles, ojo, y en multigrado, en distintos cursos, tomando de primero a cuarto en una misma sala. Ya, entonces ese profe tiene la pega hecha. Entonces, y para redondear el punto que estoy diciendo, he visto jóvenes, y ese punto sí me preocupa. Y ese punto me preocupa, porque he visto también gente, profesores que vienen saliendo o que vienen ejerciendo la pedagogía durante unos 3 años, y ya muchos de ellos se declaran, no lo declaran abiertamente, pero sí de forma actitudinal muy contrario a la inclusión, usando una terminología que no quiero ni recordar lo que pasó el mes pasado en redes sociales por parte de algunos profes. ¿Ya? Si ven esas declaraciones horribles que hicieron algunos profes respecto a sus estudiantes dentro del espectro, no eran de la tercera edad. No. ¿Ya? Entonces también volvemos un poquito, ya que estoy en una universidad, a hablar el tema, también problematizar desde ahí la formación de pregrado. Sí. La formación de pregrado yo creo que es carente en este momento. De hecho, cuando a mí muchas veces me dicen, sí, pero tú estás más preparado, ¿por qué? Porque habías estudiado diferencial. La malla de diferencial, ¿ya?
tampoco resuelve el problema de la inclusión. ¿Ya? Y las mayores barreras, insisto, no son técnicas, son más actitudinales. No es que yo sea una opinión. Toda la investigación señala para allá. ¿Ya? Hay distintas barreras. La primera es la actitudinal, la segunda técnica, la tercera recursos, y la cuarta y quinta por allá abajo empiezan a aparecer las familias. Ya que a veces al sistema escolar le gusta mucho decir que el sistema no funciona porque las familias es una barrera. Ojo, las familias no somos moneditas de oro. Tenemos nuestras yayas, también cometemos nuestros errores de crianza, etcétera, como cualquier madre y padre. O sea, no, ¿ya? Pero relacionar, vincular directamente el fracaso de la inclusión educativa en Chile, atribuírselo a la familia es un poquito, compañero. póngale un poco de matiz al asunto. Oye, sí, mira lo multifactorial. Sí. Dale. Te iba a preguntar del proceso de pasar de ser un papá, un apoderado, a pasar al activismo. ¿Cuál fue alguna situación en específico como que te dijo ya esto necesito como visibilizarlo? ¿O fueron varias situaciones? ¿Cómo fue ese tránsito? Yo no sabría. Mira, si tú me preguntas de ese tiempo, yo lo veo como una nebulosa ahora. Sí. Ya lo veo más como una nebulosa, pero yo no diría que hubo un gatillante. Por lo menos no lo recuerdo. Ya. No recuerdo un gatillante específico, recuerdo la situación general. Ya la situación general de rabia, frustración, porque muchas veces la gente dice, bueno, pero estos movimientos nacen del amor. No siempre, no es tanto del amor, es un poco frustración, rabia. Buscar apoyo. Y de hecho, es que yo cacho que está ahí primero en una fase previa, el buscar apoyo es posterior. El primero es la rabia, ganas de patear puertas para que dejen entrar a tu hijo o hija, si quiero que vaya al jardín, algo tan simple que es una decisión de crianza, por ejemplo. Eso es muy importante, antes de meterme en este otro tema. ¿Sí? Una decisión, las familias que tienen hijos de desarrollo típico o con no tantas necesidades de apoyo, para ponerlo así, la crianza es un proceso de tomar decisiones, ¿cierto? Una está lo que yo decido para ti, enseñarte en el hogar, pero también está en yo voy a elegir qué tipo de educación quiero para mi hijo o hija, ¿cierto? Un paso importante dentro de la crianza, ¿cierto? El tipo de establecimiento, a mí me gustaría que tú aprendieras esto, bla, bla, bla. Claro, es parte del proyecto de vida. Es parte del proyecto de vida. Eso estaba negado. Ahora, yo diría todavía, cada vez menos, digamos. Cada vez menos, pero en mis tiempos estaba negado, entonces tú no tenías la posibilidad de elegir respecto a la crianza misma, sino que había un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, bueno, de varios sectores que decían tu hijo no puede ir a la escuela. Y decidía alguien a los 4 años que tu hijo no iba a entrar a la educación regular. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema que tú me preguntabas al principio, todas esas cosas tú las vas mascando, mascando, y por eso digo, y cuando me preguntan por Autismo Chile, si Autismo Chile nació desde el amor, Autismo Chile nació desde la rabia misma. ¿Y por qué? Y tú decías, sí, buscar apoyo, eso es posterior. Autismo Chile, que probablemente sea uno de los movimientos sociales, ya habían instituciones de autismo, porque siempre se me ponen sensibles con algunas cosas, por ejemplo, Spout lleva toda una vida trabajando con autismo, pero desde un punto de vista de movimiento social y de enfoque de derecho, ya yo creo que Autismo Chile debe haber sido los primeros en Chile, y es bien curioso como parte, porque parte de esta rabia, molestia, y yo armo un grupo de Facebook, así de básico. Armo un grupo de Facebook. ¿Esa página tenía alguna idea, una reflexión mayor que de enfoque de derecho, de algo? No, nada. Era simplemente necesidad de despotricar. Catarsis. Así, tal cual, ¿ya? De hecho, el nombre Autismo Chile, alguien me dirá que poco creativo, es porque no tenía ninguna intención de ser un movimiento. Era como que, ¿cómo le pongo esto? ¿De qué habla? De autismo. ¿De dónde es Chile? Autismo Chile. Listo, no hubo ningún proceso creativo, organizacional, no. Si era, esta página va a ser para despotricar, yo quiero despotricar. Pasó una semana
y ahora es poco para las cifras que se manejan, pero en ese tiempo era harto. Como a la semana ya tenía entre 500 y 1000 miembros, sin haber hecho ni una sola propaganda de la página. ¿Y qué pasó? Que empezamos todo, que aquí se relaciona con lo que algo, no sé si estamos hablando antes o durante el programa. Empezamos a dar cuenta que las historias que cada familia vivía como individuales, en realidad eran lo común. Eran lo común. Fue como que todas vivíamos el proceso muy desde la isla. Mira lo que nos pasa a la familia, mira lo que nos está pasando a nuestra familia, mira lo que le pasa a mi hijo. Sin embargo, aparece un montón de gente diciendo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y las historias son calcadas, pero calcadas. Más encima aparece una generación anterior diciendo cómo lo trataban a ellos. Y ahí se empieza a conformar esta comunidad en un comienzo. De las experiencias comunes, de experiencias comunes, lugares comunes. Y de ahí, cuando empezamos a ver ya qué herramientas de lucha, porque así le decíamos tal cual, qué herramientas de lucha tenemos, empezamos a meternos en política. Cuando yo digo política, para que la gente no se asuste, no hablo de política partidista, ya que eso es distinto. Nosotros no militamos ningún partido, ya, pero política en términos de acción política. Y ahí donde instrumentos, herramientas. Y ahí donde nos metemos con el enfoque de derecho, y ahí empezamos a generar, no sé si cambios, pero empezamos a dar ruido sí. Que posteriormente, después de casi 15 años después, empezaron a generar cambios. José, vamos a ir a una pausa cortita. Vamos a ir con un tema clásico de los Beatles que muestra una llegada a tiempos mejores. Here Comes the Sun. Ya estamos de vuelta con más Comunidad de Cuidados, junto a Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hola, volvemos ahora a seguir conversando con José. Ya siempre estuvimos conversando fuera de cámara y fuera de aire, así que vamos a seguir ahora con el tema que quedó pendiente, que nos estaba hablando sobre los derechos fundamentales, principalmente de las personas con trastorno del espectro autista. Si nos pudieses como ir ampliando un poco el tema. Un rango histórico, dicen ustedes. Mira, podría ser... bueno, nace... Lo voy a ir contando desde el relato mismo, desde la historia de Autismo Chile, porque también es bien particular. Autismo Chile, si tú me preguntas si tiene grandes hitos o conseguir grandes logros, no. O sea, en términos prácticos, en términos de la normativa, de la estructura misma. No, pero sí enseñó a las familias que podíamos estar unidos, y de hecho el eslogan sale desde ahí. El eslogan fue Nunca Más Solos, muy propio de su época. Si fuera de ahora dirían Nunca Más Solos ni Solas, ¿ya? Ya, pero es muy potente cómo sale el discurso. Es como, ok, estábamos viviendo la sola cada uno, ya, pero ahora ya salgamos. Y ahí empezaron marchas, nos empezamos a reunir con políticos, ya empezamos a levantar el discurso de la ley de autismo, ya por ahí por el 2013, 2014. Ya, por eso les digo, tuvo su rebote como 10 años después. Claro. Posicionamiento importante. Sí, fuimos los que empezamos a levantar el discurso de la ley de autismo. Disculpa, José, y eso me imagino que fue también un proceso no solamente de conversación, sino que también de estudio, de mirar qué estaba pasando afuera respecto de las políticas. Mirar lo que había en Chile, me imagino que también fue un proceso de desarrollo en el colectivo mismo. Sí, lo que pasa es que mira, es que aquí incluso hay un tema que técnicamente es un poquito más complejo, porque la mayoría de la política pública que existe en otros países no es tan específica como para el autismo, ¿ok? Lo que se hace es una política pública para la discapacidad, y que puede ser mejor o peor en algunos, depende del ejemplo, digamos, pero en otros países no existía la figura de la ley de autismo propiamente tal.
Si tú me preguntas qué crítica podría hacerle a Autismo Chile, es que justamente no logramos convivir con otras condiciones. Convivir me refiero a términos políticos. Sí, Convivir con otras condiciones y otras agrupaciones de otro ámbito. El movimiento de discapacidad, y aquí me van a odiar, me voy a tirar una crítica generalizada. El movimiento de discapacidad en general, algunos lo atribuyen a lo ego, otros lo atribuyen a distintas causas, razones políticas partidistas, pero en general no se ha logrado una cohesión total de un movimiento por la discapacidad aquí en Chile. ¿Han habido intentos? Sí. ¿Intentos buenos incluso? Sí, también. Sin embargo, por lo general terminan muy disociados, entonces cada uno termina en su vereda. Si alguna crítica yo podría hacerle al movimiento del autismo aquí en Chile, a que ha sido un poquito la consecuencia de esta disgregación del movimiento social más amplio, que ha sido tener que pelear por una política pública específica. Si a mí me preguntan derechamente si yo prefiero la ley de autismo, o me dijeran, mira, derogamos la ley de autismo, pero vamos a sacar una potente ley de inclusión para toda la discapacidad, denle, veamos qué pasa, ¿ya? Porque se puede dar la sensación, y algunas agrupaciones sí me lo han dicho, abiertamente, ¿ya? De ciegos, sordos, síndrome de Down, que me dicen, sí, pero compañeros, ustedes corrieron solitos, y tienen razón, ya, por más allá, y ahí es donde la comunidad autista a mí también me empieza, pero es que es verdad, ¿ya? Y sí, empezamos a analizar mucho los documentos desde afuera, pero no existía lo que se llama una ley de autismo. Luego se empieza a avanzar en el 2015 con la ley de inclusión, ¿ya? La ley de inclusión obedece al mandato que tienen que ver con la ONU y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que había Chile firmado entre el 2007 y 2008, firmado y ratificado durante esos años, y Chile había hecho algo en términos de materia de avanzar paulatinamente hacia un sistema más inclusivo. No. Entonces, ¿qué pasó? Chile empezó a sacar, frente a la presión de movimientos sociales y de la ONU, normativa así como a la rápida, ¿ya? Una de ellas fue la ley de inclusión, que no nos vamos a meter ahí porque no viene al caso, pero ponía fin al lucro, al copago, hay un montón de cosas en la ley de inclusión, que es más importante, pero también proponía un sistema de admisión escolar, que mucha gente al día de hoy encuentra que es injusto, pero yo les voy a explicar lo que pasaba antes de eso. Porque hay gente que lo llama incluso la tómbola, ¿cierto? Se ha levantado el discurso del sistema de admisión de la ley de inclusión, la tómbola le ponen. En realidad técnicamente no es una tómbola, es un algoritmo. Y he visto, bueno, primero explicar de qué se trata. Se trata que el sistema educacional va a crear un sistema de admisión que desde el punto de vista de la escuela sea ciego. ¿A qué me refiero? Que no pueda seleccionar. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes llegan al colegio, en la escuela se pilla con estos estudiantes adentro y por la ley de inclusión no los pueden sacar. A eso llegamos desde los movimientos sociales a hacer presión. Como una obligación. Sí. Pero lo que tú decías, falta también la formación. Y alguno podría decir, sí, porque a este sistema le podríamos encontrar muchos pero desde el punto de vista de la escuela, del sistema, pero lo que pasa es que hubo un problema de política pública que hizo en un año lo que en términos de la convención, en términos de la ONU, le pidió que hicieran un transcurso de 10 años. Así es muy a la chilena esto. Chile, así como Chile, mira, tiene 10 años para hacer esto paulatinamente. Chile, ¿qué hizo? Nada. Y el último año, ley de inclusión. Chile hizo hiperfoco. Claro, claro. Puso la ley. Entonces, ¿qué pasó? Hay gente que reclama por este sistema porque a veces dice, mi hijo no queda donde yo estoy postulando, claro, etcétera. Pero quiero decir también que el año 2014, de hecho mi hijo fue muy víctima de esto, uno simplemente decía, mi hijo tiene autismo, y milagrosamente se acababan las matrículas. Se cerraban todas las puertas. No había a quien acudir, no había a quien preguntar. Por lo tanto, el sistema de admisión, independiente de lo que se pueda quejar la sociedad más actual, que no entiende la raíz, pues fue un no quieres incluir, te vamos a obligar. Y es que si a mí me gustaría tener el debate con alguien que me diga cómo se hacía, porque si no esperábamos 10 años más. Tiene muchas aristas estos temas, y que van rozando lo ético, etcétera. ¿Ya?
Y finalmente se trata de ajustar esta ley de inclusión. Ya, entonces profesores ahora tienen estudiantes con discapacidad adentro, ¿ya? Entonces los profesores obviamente empezaron a reclamar por el tema del currículum, ¿cómo lo hago? Si es muy rígido el currículum nacional. Bueno, decreto 83. El decreto 83 permite hacer ajustes razonables al currículum. Y otra cosa, ya que estábamos hablando de mi vida, de mi trayectoria como padre y la trayectoria de mi hijo como estudiante, con el decreto 83 también hace que las escuelas especiales puedan certificar cursos, porque hasta entonces las escuelas especiales no certificaban, ¿eh? Ojo, hasta el día de hoy la educación media no certifica. La gente que sale de la educación especial, antes del 83 salía con nada, es que no sé cómo explicarlo. No tenía enseñanza básica, no había nada. Era examen en libre o algo que pudiese certificar. Lo mandaban directamente a la nada. ¿Ok? Con el 83 ya pueden certificar hasta octavo básico. Esta pelea del 83 la vi, o sea, yo estaba metido ahí dentro de esta pelea que se dio, ya, porque incluso trataron de bajarlo. No me voy a poner los actores políticos que trataron de bajarlo, pero decían claramente un sector político partidista muy claro. Ya lo voy a dejar ahí. Y también el sector de sostenedores, también por ahí también pusieron varias trabas. El tema es que esta pelea yo la estaba dando, yo y muchos más, disculpen como me tocó hablar de la historia personal. No, de todas maneras ahí el enfoque de derecho está, pero presente en todo ese debate. Sí. Y finalmente yo estaba acompañando esta lucha entendiendo que mi hijo ya perdió ese carril, pues eso claro. Yo la estaba dando como que qué bueno que lo estamos logrando, ojalá hubiese alcanzado a mi hijo. Pero resulta que por edad, por un desfase ahí que había en términos legales, de normativa, mi hijo alcanzaba justo, mi hijo se fue a la escuela especial. Ya, yo creo que ya no lo dije, pero yo creo que se entendió. Sí. Yo creo que todos han entendido que el sistema regular no aceptó a mi hijo. Sí. Sin embargo, con el decreto 83, alcanzó justo octavo. Tenía certificación de octavo, tenía el papel, la alegría que ustedes no dimensionen, haber tenido el papel legal que decir, mi hijo tiene octavo. ¿Qué hice? Lo saqué de la escuela especial y ya existía la normativa, la que no existía antes, y lo metí un primero medio. Ahora, el problema curricular que ha generado para los profesores, se lo encargo, porque es un estudiante que claro, entró a primero medio, ojo. Entonces pasó de la actividad de la escuela especial, ya, de la escuela especial antigua más encima, si él tiene 21 años ahora ya, entonces yo siempre lo pongo, pasó de pegar papelitos de una banderita, así más o menos, para el 18 de septiembre, a tratar de resolver ecuaciones cuadráticas. Claro. Entonces el desfase curricular era un poco importante. Un poco importante. ¿Ya? Pero con el decreto 83 se permite hacer esas adecuaciones. Entonces, si seguimos con la historia, después los profesores dijeron, ya, ok, puedo ajustar, pero después igual tengo que poner una nota. Y ahí partimos los movimientos sociales a decir, los profesores tienen razón, ¿ya? Ojo, y siempre se habla muy mal de las familias. Ojo, las familias han movilizado un poco toda la normativa que permite que los profesores tengan mayor flexibilidad. Ojo con eso. También ponerlo en la balanza cuando nos empiezan a tratar de la vieja loca. No, interesante porque tienes toda la historia, toda la trayectoria de lo que ha pasado en tu experiencia de vida. Sí, pues. Y marcando la vida de mi hijo. Sí. O sea, mi hijo ahora está en cuarto medio. Abriendo puertas, permitiendo... Sí, pateando un poco. Yo siempre digo. Sí, claro, porque finalmente abriendo caminos para otros, pero claro, como decías tú, también tuvo que ser algo más frontal, porque no hubo como... No había que preguntar. Fue súper frontal, súper pesado, le caímos mal a mucha gente. De hecho, eso es lo que también no entienden a veces, porque ahora ya hay una nueva generación. No fue Autismo Chile la que finalmente llega a concretar la ley de autismo. Ya fueron los movimientos de familias y de autistas, porque claro, en Autismo Chile todavía estaba mucho el sesgo del papá, mamá, representante del hijo. Claro. Sin embargo, estos hijos de Autismo Chile crecieron
y se volvieron muchos de ellos autorrepresentantes, ya a hablar de la voz del autista, que le dio mucho más valor a todo. ¿Ya? Yo entiendo el esfuerzo que hicimos las familias, pero si algo le dio peso al movimiento fue que empezaron a llegar los autistas. Sus propias voces. Sí, pues los autistas decir, ya, hasta acá llegaron ustedes, bien, podemos seguir solos. Y finalmente, las nuevas generaciones a veces fue un movimiento político muy consensuado, muy desde la mesa de diálogo, y está bien. Sí. Y dicen, es que lo que pasa es que ustedes miran hacia el pasado, usted era muy políticamente incorrecto, pero si nos tenían bloqueados por todos lados, la posibilidad de que existan mesas técnicas es porque justamente nosotros quizás lo decimos así, suena, quizás no suena bien que lo digamos, pero justamente pateando puertas. Ya nosotros no pedimos acceso, nosotros tuvimos que patear muchas puertas, abrirlas muy a la mala, por decirlo de alguna forma, para que la generación de activistas que vino después pudiese entrar y decir, la puerta está abierta. Y ahí es donde se empezaron a conseguir cambios que vienen finalmente a consolidar lo que es la ley de autismo. Claro, su misión fue abrir los espacios Sí. que no existían, entonces ese es un trabajo... Los espacios de discusión, los espacios de trabajo enfoque derecho. complejo, sí. Un trabajo de apertura donde antes no había algo, poder generar esa plataforma que ahora es posible enriquecerla. Yo quiero preguntar, quiero ser copuche. Dale nomás. Quiero preguntarte cómo ha sido como el proceso y también como para mostrárselo a otras familias que tienen hijos que son chiquititos, del proceso de tu hijo ahora adolescente, adulto. ¿Cómo sientes tú los cambios que ha tenido y cómo ves como esa evolución? Y me imagino que también sientes como esa alegría de haber como peleado en ese momento, porque es como ahora se ven los frutos un poco. Sí, o sea, a ver, primero hablar hay muchas familias que tienen a su hijo en escuela especial. A veces cuando yo tengo este discurso muy desde la inclusión, desde la educación regular, a veces se puede malinterpretar como que estoy en contra de la educación especial, y siento que al final la educación especial ha cumplido un rol que también ha sido lo que muchas familias han podido optar. Por lo tanto, yo no podría tener un discurso contra la escuela especial, pero sí puedo hablar de muchos beneficios que tiene la inclusión escolar en términos de mi hijo. Yo sé que cada historia es particular, ¿ya? Porque yo sé por qué estoy diciendo esto, porque es muy sensible este tema, ya es muy sensible. Yo soy muy agradecido de la educación especial. Mi hijo más que mal fue 10 años ahí, ya sea por las razones, nunca fue una opción, ya nunca fue una opción, no nos llevaron allá, ya, pero Danco se llama mi hijo. Danco fue enormemente feliz en su escuela especial, enormemente feliz, lo trataron muy bien, ya, o sea, encontramos el mejor lugar donde podía estar, o sea, que podíamos optar también por normativa también, y por Lucas, disculpe que lo diga así también. Pero las alegrías también que ha dado la inclusión, la educación regular de mi hijo son inconmensurables. Son pequeños detalles que, por ejemplo, más allá que las competencias académicas, la verdad es que a mí quizás ahí en ese caso no le están preguntando al indicado, porque las competencias académicas están como en cuarto rango para mí, ¿ya? Pero por ejemplo en el desarrollo de habilidades sociales ha sido gigantesco, y quizás las familias que tengan hijos con autismo van a entender claramente lo que yo estoy diciendo, porque alguien podría decir, mire, ¿qué tanto? Pero por ejemplo que mi hijo, que tenía muchas dificultades o peculiaridades del desarrollo en el lenguaje, articule frases como que antes me decía, papá, hablo así, porque tengo 21 años, entonces, papá, sí, diga a mi hijo, mañana vamos a ir a la feria, y me cortaba, ¿ya? Esas son las pautas comunicativas de mi hijo. A que un día llegue y me llame y me diga, papá, ¿cómo estamos para mañana? Yo quedé helado, de verdad que quizá hay gente que no dimensiona esto. Yo creo que la familia sí. Pero yo, ¿sabéis qué? Mira, se me eriza la piel cuando yo escucho eso.
porque emociona mucho. ¿Y eso cómo lo consiguió? Con el roce y la inclusión con sus compañeros, y principalmente que sus compañeros lo trataran como un igual. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, son pequeñas cosas, pero que son grandes avances. Mi hijo en cuarto medio, a sus 21 años, y esto le estoy hablando porque estoy aterrado, hace un mes que se está devolviendo solo en la micro. Por eso digo, es muy de nicho esa preocupación. Porque me dicen, no, pero ¿cómo te atreviste? Es que no, si no piensas que no estoy aterrado. Claro. Ojo, mi hijo es de nivel 2 de apoyos, no de nivel 1, ya tiene mucha necesidad de apoyo. Entonces, que la independencia y la autonomía que le está dando ir y volver del colegio solo es algo soñado. Así que, y ahora sale cuarto. Así que estamos viendo qué hacer, pues, porque viene otro proceso. Sí, otro proceso, inserción laboral. Y yo quiero que vaya a la universidad. Y que vaya a la universidad. Sí, qué linda experiencia, muy linda. Muy bonita. Usted va a tener que hacer una continuación. Bueno, yo continuará. Feliz. Yo feliz. Se nos hizo corto el programa para hablar tanta información, tanta historia. No sé si quieres decir como alguna última llamada o palabras hacia la radio escucha. Sí, o sea, el mensaje. Experimente algo similar, digamos. Sí, no, básicamente la invitación para estas familias que están recibiendo el diagnóstico, ya que no están solas, que se acerquen. En mis tiempos hubo que armar un movimiento, hubo que armar agrupaciones de familias. Esas familias ahora ya están organizadas en muchos casos. Siempre hago el llamado a familias que están recibiendo el diagnóstico, que tienden a pensar a esto como algo nuevo que me pasa a mí, decirles claramente que se acerquen a las organizaciones locales y que gestionen y que autogestionen y que vean la forma de salir adelante. Ya que no están solas y que ya tenemos una trayectoria de 15 años de movimientos sociales que seguimos presentes, sí. Un poco diluidos. Cuando me preguntan de Autismo Chile, Autismo Chile no desapareció, se mimetizó en otras agrupaciones. Muchas gracias, José, por esta conversación. José, sí. Te pasaste. Y gracias, Marcia, también por aquí acompañarnos, estar siempre con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos en esta oportunidad. Vamos a seguir hablando otros temas en la próxima semana, martes a las 11 de la mañana. Y vamos a ir con una canción que tiene que ver mucho que ver con lo que estábamos conversando, de no ser indiferentes frente a la injusticia. Solo le pido a Dios, de León Gieco. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte
desgracia de la gente. No lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios. Radio U Central 107.1 FM presentó Comunidad de Cuidados, un programa para compartir experiencias acerca del cuidado de nuestra salud, siempre con la compañía de Carolina Muñoz y Marcia Salinas. Hasta el próximo capítulo.